En esta segunda parte vamos a tocar lo relacionado a las 5 fuerzas planteadas por Michael Porter. Para eso voy a compartir pantalla, un segundo. Acá tenemos justamente el modelo de Michael Porter. Ese modelo de Porter nos permite medir a nosotros el nivel de rivalidad competitiva que existen entre los diferentes sectores de la industria. Para empezar, donde dice nuevas entradas, también se denomina la competencia potencial. Es la primera fuerza. La segunda fuerza se denomina la competencia actual, que estaría formado en este cuadro como competidores de la industria. La tercera fuerza serían los proveedores, o sea, la capacidad negociadora de los proveedores. Y la otra fuerza sería la capacidad negociadora de los compradores. Y por último, tendríamos lo que serían los productos sustitutos. Ahora bien, resulta que en este cuadro que nosotros vemos, en esta diapositiva, en este cuadro modelo, podemos encontrar que existen barreras de entrada, existen determinantes del poder de los proveedores, determinantes del poder de los compradores, determinantes del poder determinantes de la rivalidad competitiva. Y tenemos la amenaza de sustitutos. Cuando hablamos de las barreras de entrada, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a esas barreras que están generadas para evitar que esa nueva competencia ingrese a los mercados. Cuando hablamos también de lo que sería la parte de las determinantes de la rivalidad competitiva, estamos viendo acá cuáles son los elementos que van a generar una ventaja competitiva en un determinado sector industrial. Y entre ellas tendríamos, como se puede ver, la tasa de crecimiento, las barreras de entrada y de salida de las empresas a un sector determinado, el exceso de la capacidad, la diferenciación, la identificación de la marca, los costos de cambio, el grado de concentración, etc. Pero cuando hablamos de las barreras de entrada, estamos viendo, por ejemplo, que hay economías de escala, productos diferenciados, tenemos identidad de marca, costos de cambio, requisitos de capital, que todas ellas, ¿sí?, se convierten en obstáculos para que otras empresas entren fácilmente a un sector determinado a competir. Cuando empezamos a ver, por ejemplo, el poder negociador de los proveedores, nos estamos refiriendo justamente a los proveedores de materia prima. Estos proveedores de materia prima, pues, tienen un poder negociador ante los compradores que serían los clientes, pero también los clientes podrían tener un poder negociador ante los proveedores. Por ejemplo, tenemos que, vamos hablando un poco de los proveedores, decimos diferenciación de los inputs, es decir, de los insumos. Cuando hablamos de la diferenciación de los insumos, estamos hablando un poco de la diferenciación de la materia prima. Cuando un proveedor tiene una materia prima que es diferenciada de los demás, obviamente tiene mayor capacidad de negociar el cliente. Entonces, podemos ver nosotros claramente acá cuáles serían estos elementos que van a empezar un poco a mostrarnos el nivel de rivalidad competitiva. También tenemos la parte de los compradores. Cuando hablamos de la parte de los compradores o los clientes, tenemos, por ejemplo, el volumen de comprador. Es cierto, cuando un comprador compra volúmenes muy grandes, por ejemplo, tiene mayor capacidad de negociar con los proveedores. Pero si compra pequeños volúmenes de inputs, necesariamente el proveedor va a tener mucho más capacidad de negociar. Entonces, de esa manera se configura el modelo de Porter. Voy a empezar a tocar algunos tópicos que son importantes y que vamos a ir viendo en la medida que vamos pasando este modelo. Para empezar, voy a tocar el tema que está relacionado con la competencia actual. Perdón, con la competencia potencial.
¿Quiénes serían los de la competencia potencial? La competencia potencial es la competencia que puede ingresar, o son empresas que pueden ingresar al mercado en cualquier momento. Es sabido que en el mercado existen inversionistas que su trabajo o su forma de vida es la inversión. Y ellos están viendo momentos oportunos en los cuales se puede hacer una inversión en un sector que para ellos es expectante. Entonces, la competencia potencial puede ingresar al mercado en cualquier momento. Ahora, las causas por las cuales ingresan normalmente una empresa a un sector sería, o una empresa potencial a un sector, sería mercados, por ejemplo, con tasas de crecimiento y rentabilidad bastante elevadas. Las tasas de crecimiento obviamente son un atractivo para nuevas inversiones, como también la rentabilidad que se puede producir en un sector. Son también elementos viables que permiten hacer la inversión en un sector determinado. También existe otro factor que genera un poco la competencia potencial y es la liberalización económica o también denominada la desregularización de los mercados. Cuando hablamos de la liberalización económica o la desregularización, estamos un poco asumiendo de que el Estado tiene el control inicialmente de algunas empresas estratégicas de un país. Y cuando entra el proceso de la liberalización o la desregularización, estas empresas son traspasadas a manos de privados. En consecuencia, esto permite que haya nuevos capitales y nuevas formas de dirección ingresando a nuevos mercados. Pero también podemos hablar que otro elemento de ingreso a la competencia potencial a un mercado es por el proceso de diversificación. Si bien la diversificación es una estrategia, podemos decir que es una estrategia de crecimiento. Las empresas, una de las formas en las que las empresas pueden crecer es sin duda alguna a través de la liberalización de la economía. Ahora bien, por otro lado tenemos el compromiso de las empresas que entran a un determinado sector. Cuando empezamos a hablar de este tema, tenemos que decir que son empresas, por lo general, que están comprometidas con, primero, la expansión de un mercado tradicional. Eso quiere decir que hay la tendencia a la expansión de mercados donde son los productos tradicionales o mercados tradicionales. Pero también existe la posibilidad o están comprometidas con la expansión de los productos, es decir, productos que puedan ingresar a otros mercados. Ahora, hay un fenómeno que se presenta que es muy importante, que es la integración. Y la integración, como compromiso de las empresas que ingresan, la integración puede ir en dos direcciones, como integración hacia adelante, como integración hacia atrás. Cuando hablamos de la integración hacia atrás, nos estamos refiriendo a los clientes y cuando hablamos de integración hacia adelante, nos referimos a proveedores. Ahora, existen dos temas que son de fundamental interés en el análisis de la competencia potencial. Y estas son las barreras de entrada para los nuevos ingresantes a un sector industrial y, por otro lado, el proceso de desarrollo de nuevos productos. Vamos viendo ahora lo que serían la competencia en este tipo actual. Cuando hablamos de la competencia actual, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Resulta que en cualquier sector industrial existen empresas que ya se encuentran trabajando, que ya están en un sector compitiendo entre ellos. Entonces, aquellos grupos de oferentes que operan en una misma industria pertenecen a esta competencia actual. Pero también tenemos que tomar en cuenta aquellos otros fabricantes que comercializan también productos y también aquellos productos que son sustitutos, que no son una amenaza competitiva para cualquier empresa que esté en el sector, sino más bien es parte del grado de rivalidad existente en un determinado sector.
Y a esto vale la pena empezar a considerar la definición de lo que serían los productos sustitutos. Ahora, los productos sustitutos son aquellos productos que aún basándose en una tecnología diferente, ¿sí?, desempeñan la misma función para el mismo grupo de consumidores. ¿Qué significa esto? Que significa que los productos sustitutos van a tender a ir a satisfacer una misma necesidad. Ya en un tema anterior habíamos visto, o al inicio de este tema también, hemos visto que el mercado estaría configurado por tres ejes fundamentales. El primer eje está relacionado con las necesidades que tenemos, o las funciones de beneficio también denominadas. El segundo eje serían los compradores o grupo de compradores, y el tercer eje sería la combinación tecnológica. Entonces, cuando hablamos de lo que son los productos sustitutos, estamos hablando justamente de los productos que se encuentran en el eje de las tecnologías o las combinaciones tecnológicas. Ahora bien, una vez que hemos visto la parte de lo que es la sustitución, podemos dar un ejemplo bastante interesante de lo que ha sucedido en la historia del marketing, que data del año 1977. Si bien es muy antigua, es muy relevante lo que aparece. Está entre el 77 y 78. Durante este tiempo, las ventas del café habían disminuido en un 20% en el mercado norteamericano. La causa de esto fue un incremento en los precios. En los Estados Unidos se incrementaba el consumo de otros productos como consecuencia de esta elevación. Esta elevación se debe fundamentalmente a una escasez forzosa que produjo Colombia. Colombia, uno de los principales productores del café, había fondeado en el mar toneladas y toneladas de café con el fin de hacer escasear el café en el mercado internacional. Como consecuencia de esto, pues el precio había subido. Pero el mercado norteamericano reaccionó de otra manera. Cuando hubo esa excesiva elevación de precios en el café, entonces empezaron los consumidores a incrementar su consumo en zumos. También incrementaban en sustitutos del café en el desayuno, como el té, etc. Pero algo genuino que aparece fue que la empresa Pepsi Cola lanza una cola para la mañana denominada Pepsi AM. Y ahí pueden ustedes observar, ese es el producto que, según los ingenieros de producción de Pepsi Cola, este vendría a sustituir un poco el café dentro del desayuno. Pero también podemos decir que es peligrosa una definición muy miope de la competencia, ¿no? Los productos sustitutos existen, deben formar parte de una definición de lo que es la competencia. Eso significa que no podemos dejar a un lado la perspectiva de la existencia de productos sustitutos. Ahora, una vez que hemos visto esto, podemos empezar un poco viendo las determinantes del grado de rivalidad competitiva. Las determinantes del grado de rivalidad competitiva están conformadas por 5. Se agrupan en torno, en realidad, a ciertos criterios. El primer criterio es la estructura del mercado. El segundo criterio es la estructura de los costos de los competidores. Y la tercera es la estructura de la preferencia de los consumidores. La cuarta es el número de competidores y al mismo tiempo podemos hablar de la quinta, el grado de diferenciación de los diferentes productos. Ahora bien, cuando hablamos de la estructura del mercado, ¿qué es lo que podemos mencionar en este tema? La diferenciación lleva a un nivel menor de rivalidad. Es decir, cuando los productos son diferenciados, la rivalidad competitiva es menor. No se puede competir con productos que son diferenciados. Por lo tanto, los mercados también que son concentrados son más hostiles. Cuando decimos más concentrados, decimos que existen pocas empresas que están empezando a pelear un determinado mercado. Ahora, por otro lado, la rivalidad entre los competidores
de un sector industrial es una función inversa al crecimiento del mercado. Es decir, cuando crece el mercado existe justamente rivalidad competitiva, ¿no? Entonces, cuando decimos que es inversa, baja la rivalidad competitiva, sube el crecimiento del mercado. Cuanto más similares son en realidad los productos, más alta también es la competencia. Por ejemplo, tenemos que en sectores altamente fragmentados existe un nivel muy alto de competencia. El segundo elemento sería la estructura de costos de los competidores. Hablar de las barreras de ingreso es constituir en una especie de frenos a las empresas que están tratando de ingresar al sector. Existen muchas barreras y podría citar algunas. Por ejemplo, tenemos una barrera que sería la parte de los canales de distribución. Cuando las empresas no tienen fácil acceso a los canales de distribución, es una barrera. Tenemos barreras, por ejemplo, también de capital, como por ejemplo hay sectores industriales en los países que requieren ciertas normas de capital. Ejemplo, si yo quiero hacer una financiera o quiero constituir un banco en un país, seguramente habrá una institución que regule el ingreso de estas empresas y al mismo tiempo me van a pedir ciertos requisitos. Y entre estos requisitos es sin duda alguna el patrimonio. Y muchas empresas no logran tener ese patrimonio. Ahí está constituyéndose la barrera. Entonces, estas barreras sin duda alguna son frenos que permiten o que impiden el libre acceso de empresas a un sector industrial. Ahora, existen costos también por entrar a un sector, como también costos por salir a un sector. Costos por entrar, estamos hablando de que por ejemplo, estamos hablando de que una empresa cuando entra a un determinado sector tiene que hacer inversiones en publicidad, en promoción, e inclusive determinar que su punto de equilibrio, sí, no va a poder alcanzarse. Por otro lado, también existen costos por salir. Es decir, una empresa que está produciendo un determinado producto tiene una determinada infraestructura y si quiere salirse de ese sector industrial es bastante costoso, lo que va a dejar ese cableado, esa instalación es bastante costoso. Entonces, existen costos de entrada y costos de salida que son bastante altos. Por otro lado, cuando existen bajos costos de entrada al mercado, entonces podemos decir que existen barreras que son muy débiles. Es decir, fíjense, por ejemplo, cuando yo estoy manejando la metalmecánica, dentro de la metalmecánica yo tengo lo que se llama los productores de puertas de hierro, ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, entrar a competir en ese sector no es caro. A lo más que yo necesito es un capital de unos $2,000 que está al alcance de mucha gente para poder insertarse en este sector. Por lo tanto, hay las barreras de ingreso, las barreras para poder entrar no son demasiado altas. Ahora, también existen barreras por salir, cuando, por ejemplo, tenemos activos que son altamente especializados. ¿Qué significa esto? Que una empresa, por ejemplo, que produce plásticos, su maquinaria y todos sus activos están direccionados a la producción de plástico. La pregunta es, si uno quiere salirse, ¿quién le compra? ¿Será que le puede comprar cualquier persona? No. Eso va a comprar una empresa que está en el rubro y obviamente cuando estas empresas están en el rubro y quieren comprar maquinarias de empresas, van a ser a un precio inferior a lo que existe en el mercado, lo que podría ser. Son altamente especializados, por lo tanto son pocos los que podrían comprar. Y también tenemos la existencia de economías de escala que en realidad hacen que un mercado sea más competitivo. En una economía de escala tenemos costos que son relativamente bajos, pero nuestro precio es bastante bajo y podemos y necesitamos una masa crítica mucho más grande para poder competir en un determinado mercado. El tercer punto es la estructura de preferencia de los consumidores. Acá podemos empezar hablando de una demanda. Y decimos que una demanda elevada o una demanda muy grande lleva consigo un gran número de productos y empresas.
Es decir, una demanda muy alta va a atraer, va a llevar con ella un número, pero bastante elevado, tanto de productos y como empresas. Ahora, normalmente este tipo de estructuras de preferencia de los consumidores están en estos sectores de baja concentración. Es baja la concentración y bajo un nivel de competencia. Ahora, un mercado altamente segmentado no ofrece una gran potencial de rentabilidad. Es decir, vamos a ir que los mercados que son segmentados o altamente segmentados no producen por lo general rentabilidad. También podemos ver que cada segmento, en este caso, tiene una baja rivalidad competitiva. Y la falta de creación de una imagen y la falta de creación de una marca muestran mercados con poca relevancia competitiva relevancia competitiva en un determinado sector industrial. Tenemos ahora el número de competidores y voy a fusionar y el grado de diferenciación de los productos. Para empezar, tenemos que plantearnos lo que sería la competencia perfecta. El grado de rivalidad en este tipo de escenarios es bastante elevado, más aún cuando mayores son los competidores. En el oligopolio indiferenciado, las dependencias entre empresa y rivales es muy fuerte. Por lo tanto, esto se debe generalmente a un número reducido de competidores que están compitiendo en un determinado mercado o segmento de mercado. El oligopolio diferenciado, ¿sí? Tiene cualidades distintas para los compradores. Por lo general, reduce los grados de rivalidad del mercado y un monopolio de innovador también permite aparecer en este tipo de escenarios o circunstancias. Un monopolio innovador es cuando una empresa toma el liderazgo temporalmente hasta que otra empresa supere el liderazgo que tiene esa empresa. Por ejemplo, si yo compro una maquinaria de alta tecnología, yo paso a ser líder del mercado con esta tecnología. Pero las empresas de la competencia también harán esfuerzos bastante interesantes para poder comprar una maquinaria que permita igual o mejor que la que tengo, que permita competir conmigo en el mercado. Por lo tanto, si esa maquinaria es mejor, yo pierdo mi supremacía en el mercado y aparece la competencia como líder en el mercado. Por eso es que acá es bueno hablar de un monopolio de innovación. Bien, acá nos vamos a quedar en esta primera parte para hacer una segunda tirada.